Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas que nos están sintonizando a través de esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por unirse a Remanente Fiel Renuevo de Dios desde casa. Es un deleite el poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios juntos. Es hermoso adorar su santo nombre. Si es que yo le invito ahora en este momento a que podamos pasar a escudriñar su palabra. Repito, el adorarle, el alabarle es algo hermoso, pero de la misma manera es un deleite el poder alimentarnos de su escritura, de su palabra. Así es que yo le invito a que prepare su vida, prepare su corazón para escudriñar la palabra de Dios en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro. Vamos a hacer una oración para dar comienzo. Padre eterno, te damos infinitas gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu favor, gracias por tus cuidados. Gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Gracias porque nos has cubierto. Gracias porque nos has protegido, nos has cuidado. Gracias porque de verdad que tu amor ha sido tan grande para con cada uno de nosotros que solo nos resta decirte gracias, solo nos resta dar nuestras vidas también por completo a ti, oh Dios, para tu obra, para tu servicio, que tú te puedas agradar a través de las vidas de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy en esta hora podemos reunirnos aún a través de estos medios, poder compartir tu palabra, sabiendo que tú eres el que habla, sabiendo que tú eres el que exhortas, sabiendo que tú eres el que consuela, sabiendo que tú eres el que habla, Señor, en nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que nos está siguiendo en esta transmisión, a cada una de mis hermanas, desde el más pequeño hasta el más anciano. Te pido que tú nos hables, que derrames de esa sabiduría de lo alto, Padre, que quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que lo que veamos el día de hoy sea palabra viva, sea una palabra eficaz, sea una palabra poderosa. Gracias, Señor. A ti sea dada la honra, a ti sea dada la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues usted sabe que estamos iniciando este mes de julio, el séptimo mes del año. Por ahí yo le mencionaba entre semana que es un buen tiempo para poder reflexionar lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 6 meses, pero también es muy importante el poder revisar, ¿verdad? Y planear qué vamos a hacer en este segundo semestre del año, porque yo le comentaba que va a ser un segundo semestre de arduo trabajo, un segundo semestre en el cual tenemos que recuperar muchas cosas también que dejamos de hacer este primer semestre, pero aún en medio de todo lo que estamos viviendo, aún en medio de todo lo que estamos pasando, yo quiero darle gracias a Dios por estos primeros 6 meses del 2020, que aún en medio de que nosotros pudiésemos decir que ha sido un año atípico, para Dios es un año y ha sido un tiempo de bendición, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de que estemos todavía confinados en nuestros hogares. La verdad es que la voluntad de Dios es perfecta, los tiempos de Él son perfectos, así es que yo le invito a que usted tenga esa misma mentalidad, que usted pueda decirle gracias Dios por este tiempo, gracias por estos 6 meses, gracias por este tiempo que hemos estado resguardados, gracias por lo que has venido haciendo en medio de nuestras vidas, pero ahora comienza un nuevo tiempo, ahora comienza un nuevo semestre, estamos iniciando un nuevo mes, el mes de julio, y que déjame decirle que va a ser un mes muy especial. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque aquellos que han estado siguiendo el calendario de este año 2020, vamos a hablar acerca de la plenitud del amor de Dios. Qué hermoso es esto, qué hermoso es saber que ese amor de nuestro Dios se ha visto reflejado en la entrega de su Hijo, del Hijo unigénito, por amor, repito, por amor ha sido esa entrega. Así es que podemos estar nosotros seguros y convencidos que ese amor es un amor incondicional, que es un amor muy grande, que es un amor que nos demuestra que verdaderamente somos alguien especial para nuestro Dios, para el Todopoderoso. Así es que en esta mañana dígale gracias Dios, porque hoy reconozco que tú eres mi Salvador, reconozco que tú entregaste a tu Hijo unigénito Jesucristo por mí, para redimir, para justificar todos y cada uno de mis pecados.
y yo reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Qué hermoso es decir esto, ¿verdad? Repito, ahí podemos ver el amor tan grande que ha tenido nuestro Dios para con cada uno de nosotros, ¿sabe? Y en mi corazón hay ese gozo también porque su palabra dice que Dios es amor. O sea, no tiene amor, sino que Él es la esencia, Él es ese amor, ¿sí? Así es que hoy en esta mañana usted se puede gozar en esto también. ¿Sabe? Y yo quiero iniciar esta predicación con un par de preguntas para usted. Yo le invito a que usted reflexione con estas dos preguntas. La primera es, ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Qué estarías tú a hacer dispuesto a, perdón, qué estarías tú dispuesto a hacer por amor? Esa sería la primera pregunta. Y probablemente muchos de los que están escuchando puedan traer a su mente y a su corazón algunos momentos, ¿verdad? A lo mejor ya sea complicados que tuvieron en una relación de pareja, a lo mejor una relación de padre-hijo, una relación entre hijos, una relación entre hermanos, y que tuvieron que hacer algo para rescatar esa relación. Y déjame decirte que el amor es precisamente lo que saca a flote absolutamente todas las cosas, absolutamente todas las relaciones. Pero repito, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por amor? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Sea lo que sea que Dios tiene para ti. Repito esta segunda pregunta. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparada para aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Sea lo que sea que Dios tiene para ti. Ok, te doy ahí unos segundos para que reflexiones en con estas dos preguntas. Y probablemente usted tendrá en su mente Romanos 8:28. Probablemente usted se sepa este versículo de memoria, Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar y no tenemos que sacar de contexto este versículo, porque repito, hay algo esencial, hay algo particular. Usted podrá decir, entonces eso quiere decir que a todas las personas, todas las cosas les ayudan a bien. No, no a todas las personas. La palabra es clara. La palabra dice a los que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Y a mí me gustaría eh, tocar un pasaje muy particular del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, y poder considerar su aplicación en nuestras vidas, ¿ok? Y es un ejemplo, vamos hermanos, que a mí en lo particular, en mi vida personal, ha sido un hombre, un varón de Dios que llama mucho mi atención, ha sido un varón que verdaderamente ha hecho rema en mi interior, porque todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que experimentó para poder cumplir la voluntad de Dios en su vida fue algo tremendo. Pasó por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero él nunca, amados hermanos, dejó de amar con todo su corazón, como dice la palabra, que debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas al Dios vivo. Este personaje del cual le voy a hablar en esta mañana se llama José, ¿sí? Y yo le invito, amados hermanos, que vaya a su Biblia, que tenga ahí su cuaderno de apuntes para que vaya haciendo ahí algunas anotaciones muy en particular que vamos a ir revisando. Y de antemano le digo que no vamos a leer todos los capítulos en los cuales se menciona la vida de José, sino vamos a leer ciertos capítulos y también ciertos versículos para escudriñar la palabra de Dios a profundidad. ¿Ok? Muy bien, amados hermanos, pues le invito a que vaya a Génesis capítulo 37. Vamos a leer Génesis capítulo 37 y vamos a leer a partir del versículo 3. A partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Qué le parece? Los hermanos aborrecían a José. ¿Sabe? Probablemente es algo que hoy en día esté sucediendo también con algunas familias en donde los hermanos se odian, se maltratan, no se hablan, no se buscan. ¿Qué le parece? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Es algo similar entonces a lo que estamos escudriñando el día de hoy. Así estaba José, así estaban sus hermanos. Dice la palabra de Dios que este Israel o Jacob, que era el padre de José, amaba de una manera diferente, amaba más a José que a los hermanos de José. Y dice acá, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle con amor, no se podían acercar con él, ¿verdad? De una manera tierna. Dice la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, imagínense, ya no solamente le aborrecían porque era como el consentido de Israel o de Jacob, su padre, sino que ahora le aborrecían porque José había tenido un sueño y vamos a ver un poco más adelante de qué se trataba este sueño, pero aún por ese sueño los hermanos le aborrecían más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le respondieron sus hermanos, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, fíjese, tuvo dos sueños este José. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces esto quiere decir, amado hermano, que José había tenido dos sueños. Y en esos dos sueños, al momento de exponerlos, tanto con sus hermanos como con su padre, lo que significaba acá era que en algún momento, en algún tiempo, su familia se iba a inclinar ante José, que en algún momento ellos tenían que casi postrarse sobre José. ¿Por qué? Porque él iba a enseñorear sobre ellos. ¿Ok? Es por eso que tanto sus hermanos como Israel o Jacob, recuerde que Israel y Jacob es el padre de José, lleva ambos nombres. Eh, y déjeme le digo algo, a partir del capítulo 42, podemos ver el cumplimiento de los sueños de José respecto a sus hermanos. Así brevemente le voy a leer un par de versículos. Repito, es Génesis 42 del versículo 6 al versículo 9. Lo que dice la palabra es lo siguiente. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Esto se lo estoy leyendo para confirmar estos sueños que había tenido José muchos años antes, ¿ok? Dice nuevamente, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerles, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de leer en el capítulo 37? Y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Entonces, como usted puede notar, amados hermanos, los sueños de José fueron unos sueños proféticos. En otras palabras, eran sueños que Dios le había dado.
a través de los cuales le mostró lo que iba a pasar en el futuro y lo que ocasionaban los corazones de sus hermanos. ¿Sabe qué era? Era más odio, era más rencor por José. De hecho, amados hermanos, odiaban tanto a José que después de incluso pensar en matarlo, finalmente lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando y que se dirigían a Egipto. Probablemente usted recuerde un poco de esta historia, en donde ellos estaban planeando, ¿verdad? De inicio, cómo matarlo, pero posteriormente, por causa de uno de sus hermanos que levantó la mano un poco a favor de José, dijo, no, 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 mejor hagamos algo diferente. Pero eso lo vamos a leer en Génesis 37, versículos 25 al 28. Fíjese lo que dice Génesis 37, versículos del 25 al 28. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Qué le parece, amados hermanos? Repito, el primer pensamiento que tenían sus hermanos para con la vida de José era exterminarlo, era matar. Por ahí dice la palabra de Dios que lo pusieron en una cisterna, en un pozo, el cual no tenía agua. Pero repito, aquí uno de sus hermanos, que era Judá, les propone que mejor lo vendieran a aquellos mercaderes que iban pasando. ¿Sí? De alguna manera, repito, este hermano, este Judá, estaba actuando a favor de José. Y bueno, no solo trata, convence a sus hermanos de no matarlo, sino venderlo a estos ismaelitas. ¿Ok? Entonces, el odio de sus hermanos, amados hermanos, hizo que ellos lo vendieran como esclavo en Egipto. Dice la palabra que lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Sabe? Un poco estudiando este tema, yo veía que más o menos 20 monedas de plata era la mitad de lo que costaba un esclavo en aquellos tiempos. Así es que imagínense, aún estos hermanos de José no estaban haciendo, entre comillas, buen negocio con José porque solamente lo estaban vendiendo por la mitad. Eso quiere decir que lo estaban despreciando aún más, ¿verdad? De lo que ya lo habían despreciado. Así es que fíjese lo que dice Génesis capítulo 39 del versículo 1 al 6. Génesis 39 del versículo 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Entonces, aquí podemos ver que José fue vendido en dos ocasiones. Los hermanos lo vendieron a los mercaderes, a los ismaelitas, y ahora están vendiendo a José a Potifar, que Potifar era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Seguimos leyendo, dice, ahora bien, el Señor estaba con José, subraye por favor esto, ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, esto es lo que dice Génesis 39 del versículo 1 al versículo 6. En pocas palabras, veíamos que los ismaelitas trasladan a José hasta Egipto y lo venden, ¿verdad?, a Potifar, que era un egipcio, que era funcionario del faraón y capitán de su guardia.
Amados hermanos, aquí podemos ver que en el momento en el que José llega a servir a este Potifar, dice la palabra de Dios que Potifar empieza a prosperar absolutamente en todo. ¿Sabe? José se ganó, dice la palabra de Dios, la confianza de Potifar. Y por ende, este hombre lo nombró como mayordomo de toda su casa. Y dice la palabra de Dios que Potifar ya no se tuvo que preocupar nada más que por lo que tenía que comer. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 39, versículos 6 al 15, y también vamos a leer del versículo 19 al 20. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado absolutamente nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, ¿qué hacía José? José se mantuvo firme en su rechazo. Pero un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos, había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. ¿Ok? Vamos a leer ahora el versículo 19 y versículo 20. Dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Qué le parece, amados hermanos? Precisamente cuando la estabilidad, la tranquilidad estaba comenzando a surgir de nuevo para José, ¿qué cree que sucede? Sí, una conspiración en contra suya. ¿Qué pasó con José? Lo mandaron a la cárcel por algo que él no había cometido. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, déjenme le digo algo. El Señor estaba con él. El Señor no le había abandonado, el Todopoderoso, el Dios grande y fuerte no le había abandonado. Él estaba con José y ¿sabe qué? No solamente estaba con él, sino le estaba demostrando su amor, le estaba demostrando su misericordia. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 39, versículos 20 al 23. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Qué tremendo, subraye esto. La plenitud del amor de nuestro Dios lo podemos ver reflejado aquí en la vida de José. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces, era algo similar a lo que había sucedido de primera instancia con Potifar. Al momento en el que José había llegado a la casa de Potifar, dice la palabra que todo prosperaba y Potifar no tenía que preocuparse absolutamente por nada. Lo mismo pasaba aun cuando José estaba en la cárcel. Dice la palabra de Dios que el carcelero, ¿verdad? El que era el encargado de todos los prisioneros, dejó en las manos de José
todo lo que se hacía en esa cárcel. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en las manos de José. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos ese amor, esa plenitud, amados hermanos, del amor de nuestro Dios a nuestro favor, la gracia del Altísimo también viene a nosotros. ¿Y sabe qué es lo que sucede con la gente que está a nuestro alrededor? Confía en nosotros. ¿Sabe qué pasa con la gente que está a nuestro alrededor? Dice, este hombre, esta mujer es diferente, por lo tanto, puedo confiar en ella. Le voy a dejar este trabajo. ¿Sabe? Aún en nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades del día a día, cuando estamos en nuestros trabajos y nosotros somos ese reflejo de la plenitud del amor de Dios. Amados hermanos, la gente que está a nuestro alrededor confía en nosotros, nos dice, ok, te voy a depositar a ti en tus manos estas responsabilidades, porque sé que todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque la plenitud del amor de Dios está sobre nuestras vidas. De gloria a Dios por eso. Diga amén, amados hermanos. Ok, regresamos al ejemplo de José. Podemos ver que Dios estaba con José en la cárcel, así como también estaba con él en la casa de Potifar y en la tierra de Canaán, estaba Dios con él en la cárcel. Y sabe, le estaba demostrando su amor, le estaba demostrando su misericordia, le estaba demostrando su favor. Sin embargo, amados hermanos, yo le invito a que se ponga por un momento en los zapatos de José. Había sido expulsado de casa de su padre, ¿debido a qué? Debido al odio de sus hermanos por los sueños que José había tenido. ¿Sí recuerdan? Lo vendieron como esclavo a Egipto, pero su amo, traicionado por su esposa, lo mandó a la cárcel, hermano. Estaba solo, siendo esclavo en la prisión de un país en el cual él nunca habría escogido estar. Ciertamente cosas así no serían precisamente lo que uno llamaría bendición, ¿está de acuerdo? Hasta este momento, en un pensamiento natural, usted y yo podríamos decir, pues todo lo que ha vivido hasta el momento José, para mí no es una bendición, ¿está de acuerdo? Sin embargo, el Señor estaba con él. Sin embargo, amados hermanos, el Todopoderoso nuestro Dios, el amor de nuestro Dios estaba con José. Así es que, así como José, es posible que nosotros no entendamos por qué estamos donde estamos. Probablemente, amados hermanos, ha sucedido diferentes cosas en nuestra vida y no entendemos el por qué están sucediendo esas cosas. Pero eso, déjame decirte que no es lo importante. Lo importante es que el Señor está contigo. Lo importante es que sepas que el Señor está con nosotros. Así como veíamos en el primer versículo de Romanos, todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Así es que si tú y yo amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, incluso las cosas que no parecen ser buenas y aún las cosas que no entendemos por completo. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese lo que dice Génesis capítulo 40 del versículo 1 al 8. Génesis 40 del 1 al 8 dice, tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. Fíjese qué tremenda pregunta de parte de José. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? ¿Y se da cuenta de esto, hermano? Nuevamente le repito la pregunta de José. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?
Eso fue lo que José dijo. A él le pertenece toda interpretación. Entonces, ¿qué hicieron estos egipcios? ¿Qué hicieron tanto el copero como el panadero? Le contaron sus respectivos sueños a José. ¿Y qué pasó con José? José interpretó los dos sueños, ¿sí? Había un significado especial en cada uno de esos sueños. ¿Sabe? Esos sueños habían sido permitidos por Dios. Y Dios permitió de la misma manera que José interpretara estos dos sueños, ¿sí? Y usted lo puede ver ahí en la escritura. La interpretación de uno de estos sueños era que uno de ellos iba a ser ejecutado y el otro iba a ser devuelto a su puesto. Y José lo que hace con aquel que iba a ser devuelto a su puesto es pedirle que se acordara de él y que le hablara de él al faraón. Fíjese lo que dice Génesis 40, 14 y 15. Génesis 40, versículos 14 y 15. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Pero ¿sabe qué pasó, amado hermano? No obstante, cuando José le dijo al jefe de los coperos estas cosas, y aun cuando el jefe de los coperos fue devuelto a su puesto, ¿qué cree que pasó con él? ¿Que se acordó o no se acordó de José? No, no se acordó de lo que había interpretado José. No se acordó de lo que José le había pedido, le había suplicado, que hablara bien de él al faraón. Fíjese lo que dice Génesis 40:23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se volvió de él, sino que se olvidó de él por completo. Se olvidó de él por completo. Amado hermano, yo le invito a que hagamos una pausa acá, que recapitulemos todo lo que José había vivido hasta el momento. Verdaderamente es una historia tremenda. Una historia de un hombre que no había cometido mal alguno y aún así había sido perseguido. Es la historia de un hombre quien por mucho tiempo vivió una vida como con muchos porqués. ¿Está de acuerdo? Y con muy pocas respuestas. Aún con la continua presencia del Señor, porque recuerde que Dios nunca se alejó, nunca se apartó de la vida de José. Recordemos, hermanos, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Por qué? Porque lo odiaban, porque le tenían envidia. ¿Se acuerda de los sueños que José tuvo, verdad? Donde les había dicho a sus hermanos y a su padre que en algún momento él iba a señorear en toda esa región, que él iba a señorear aún a su familia. Amados hermanos, después, ¿qué pasó? Después fue puesto, ¿verdad?, en prisión por algo que él no hizo, sino que la mujer de Potifar había querido abusar de él y se inventó, ¿verdad?, por ahí una historia. Potifar lo creyó esa historia, le creyó a su esposa y lo mandó a la cárcel. Después, no solamente queda ahí la historia de José, sino que aún estando ahí en la cárcel, el copero, el jefe de los coperos, recibe la interpretación de su sueño. José le pide que hable bien de él al faraón. ¿Y qué pasa con el jefe de los coperos? Se olvida de José. ¿Sí? Vamos, hermanos, podríamos decir que es difícil entender el bien en todas estas cosas. Y la razón por la cual le sucedieron a este hombre de Dios, ¿está de acuerdo? Sin embargo, a pesar de no entender, ¿sabe qué tenía José? Tenía fe, tenía confianza en Dios. Y déjeme le digo algo, José no pecó en la casa de Potifar porque temía al Señor. José les habló tanto al panadero como al copero de una manera valiente.
Les dio la interpretación de sus sueños de una manera valiente, porque imagínense decirle al panadero que iba a ser ejecutado, pues no creo que haya sido algo relativamente fácil, ¿sí? Pero amados hermanos, déjeme decirle que aun cuando probablemente no entendía el porqué de todas esas cosas, no obstruyó su confianza en Dios. ¿Sabe? Déjeme decirle que probablemente usted tampoco pueda lograr entender las razones por las cuales están viviendo X o Y situaciones, X o Y problemas. ¿Sabes? Pero no deberías tampoco permitir, así como lo hizo José, que el no entender sea una barrera para tu fe, sea una barrera para tu confianza. ¿Por qué? Porque lo veíamos desde el principio, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y ten la seguridad, amado hermano, ten la seguridad, amada hermana, de que es tan cierto para ti como lo fue para José. ¿Ok? Fíjese lo que dice el capítulo 41 de Génesis, versículos del 1 al 14. Y aquí podemos ver otro sueño, pero este sueño ahora era del faraón. Dice la palabra de Dios, 2 años más tarde, fíjese esto, 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Hizo llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo, y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Qué le parece, amados hermanos? 2 años después de que el jefe de los coperos había salido de la cárcel, se acordó de José. ¿Qué le parece? El faraón había tenido un sueño. En ese momento, el jefe de los coperos se acuerda que José le había interpretado su sueño tanto a él como al jefe de los panaderos, le hace saber esta situación al faraón y el faraón manda llamar a José. Repito, pasaron 2 años hasta que el jefe de los coperos se acordó de José. Ahora, usted y yo nos podremos preguntar, ¿por qué pasó todo este tiempo y no desde el principio? ¿Sabe? La respuesta es muy simple, porque esa era la voluntad de Dios. Amado hermano, vivimos en un tiempo, vivimos en una era en donde toda la gente quiere que todo se haga rápido, rápido. La gente hoy en día no tiene paciencia. ¿Qué le parece? Dios permitió que pasaran 2 años para que José saliera de la cárcel. Vamos, hermanos, déjame te digo algo. Dios quiere que siempre se haga lo mejor. Y lo rápido no necesariamente es lo mejor. A ti queriendo encontrar una respuesta expedita,
rapidísima, déjame te digo, probablemente Dios no te haya respondido de esa manera porque Él, número uno, está trabajando en tu vida, está trabajando en tu madurez, está trabajando en tu identidad para con Dios. Y de la misma manera te quiere decir que probablemente esa respuesta que tú estás queriendo que llegue rápida no es la mejor. Es mejor que tú esperes en el Señor. Es mejor que tú sigas orando. Es mejor que tú sigas clamando, repito, para que esa fe, esa confianza venga a incrementarse en tu vida. Esa identidad puedas tenerla plena en el Señor. ¿Ok? José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel hasta que el faraón tuvo esos sueños que Dios le había dado. ¿Sabe, amado hermano? Podemos ver que José también le da esa interpretación al faraón, sabiendo que era el Dios mismo, nuestro Dios todopoderoso, revelándole a José el sueño del faraón. José había recibido la interpretación del sueño de faraón o de los dos sueños del faraón por medio de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice, bueno, usted lo puede ver también en Génesis 41:25. Dios ha mostrado al faraón lo que está por hacer. Amado hermano, el Señor, nuestro Dios, fue aquel quien escogió ese tiempo para darle esos sueños al faraón. ¿Sí? Fue el Señor quien 2 años antes había dado sus sueños a los oficiales del faraón. Me refiero al copero y al panadero. Amados hermanos, con esto lo que le quiero decir es, Dios tiene planes, tiempos perfectos. Dios tiene planes y tiempos perfectos. ¿Sí, amén? José, repito, José a través del Espíritu del Señor interpretó los sueños al faraón. Y esos sueños, lo que significaban era que Egipto iba a tener abundancia durante 7 años. Pero después de esos 7 años iba a venir una escasez y una hambre tremenda para el pueblo. Iba a venir 7 años de hambre terrible para el pueblo. Fíjese lo que dice Génesis 41, versículo 37 al 45. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Aquí José ya le había revelado, ya le había interpretado los sueños al faraón. Entonces lo que quiere decir acá es que la interpretación de los sueños le habían parecido bien al faraón y a sus siervos. Seguimos leyendo, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre Nat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Qué le parece, amados hermanos? En tan solo unos minutos, José pasó de estar en la cárcel y ser esclavo a ser el primer ministro, a ser el gobernador de esa nación. ¿Qué le parece? José fue hecho el segundo en mando sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué le parece? Eso no sucedió, amados hermanos, de una manera paulatina, sino que sucedió de una manera inmediata.
Si ahora te encuentras en una situación en la que no te sientes a gusto, una situación, hermano, de la cual te quieras deshacer, el Señor te puede sacar de ella. Hoy te lo dice el Señor, yo te puedo sacar de ella. Lo puedo hacer muy rápido, cambiando las cosas de arriba abajo en tan solo unos momentos. Pero esto solamente si es la voluntad de Dios, como lo veíamos anteriormente. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus propósitos exactos. Él tiene sus tiempos perfectos. ¿Sí? En este ejemplo de José había llegado el tiempo, había llegado el momento. ¿Sí, amén? Pero recuerde todo lo que ha tenido que vivir José. Repito, el tiempo había llegado para José. Pasó por muchas cosas, pero el Señor siempre había estado con él. Las cosas que le sucedieron a José, amados hermanos, no fueron accidentales, no fueron de la casualidad, por obra de la casualidad, no, sino que fueron parte del plan del Señor, que al final lo llevaron frente al faraón, que al final tenía la revelación y la interpretación del sueño, de los sueños del faraón, y de esa manera pudo exponérselos. ¿Sabe, amados hermanos? Sería muy difícil para alguien entender cómo estos eventos en la vida de José obrarían para bien. Probablemente hasta para el mismo José fue de esta manera. Sin saber lo que iba a pasar al final, no podía entender, amados hermanos, ni podía creer. Pero, amados hermanos, repito, siempre llega el tiempo de Dios. Yo te invito a ti, amados hermanos, yo te invito a ti, hermana, no seas débil en creer lo que la palabra de Dios dice. A pesar de cualquier situación en la cual estés viviendo y enfrentando. No seas débil. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en la palabra de Dios. Recuerda, si amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todas las cosas van a obrar para bien. Recuerda esto, por favor. Si tú amas a Dios con todo tu ser, todas las cosas van a obrar para bien, aun si las entiendes o no. ¿Ok? Amados hermanos, sigamos con la historia de José. Recuerde, él había sido ya puesto como segundo al mando de toda la tierra de Egipto, solamente abajo del faraón. ¿Sí? Él había ascendido, ¿verdad?, a la posición de segundo mando, de segundo en mando en toda la tierra de Egipto. Pero déjame te digo algo, todavía no era el final del plan de Dios para con la vida de José, todavía no. Dice la palabra de Dios que vinieron 7 años de prosperidad, de abundancia, etc. Y posteriormente 7 años de hambre. ¿Y sabe qué? La familia de José también se había visto afectada. Yo le invito a que ponga mucha atención en lo que vamos a ver a continuación. Fíjese lo que dice Génesis 41, 56 al 57. Génesis capítulo 41 del versículo 56 y 57. Después vamos a leer el capítulo 42 del versículo 1 al 3 y por último del 6 al 9. El mismo capítulo 42 del 6 al 9. ¿Ok? Vamos a leer estos versículos por cuestiones de tiempo, ir avanzando. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora vamos a pasar al 42, versículos 1 y 3. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, recuerde, Jacob, Israel, era el padre de José. Dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí que yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto.
Ahora pasemos al versículo 6. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Pues imagínense, amados hermanos, ¿cuántos años habían pasado? Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Amado hermano, muchos años antes el Señor le había dado a José dos sueños, usted lo recordará, lo veíamos al inicio, donde sus hermanos se postraban ante él. De hecho, debido a esos sueños, los hermanos de José lo odiaban más aún. O sea, ya no solamente lo odiaban porque era el consentido de Jacob, de Israel, ya no era por eso solamente, sino que lo odiaban más por estos dos sueños que él había tenido y ha expuesto a sus hermanos, al grado de que lo vendieron, al grado de que lo querían matar de inicio. Pero bueno, al final los hermanos que convenció a los otros lo terminaron vendiendo como esclavo a Egipto. Amados hermanos, le decía, desde entonces había ya pasado mucho tiempo para que esos sueños se cumplieran y los hermanos se encontraran de nuevo con José. Sin embargo, amados hermanos, en el primer momento José no les dijo a sus hermanos quién era, sino que pretendió como pasar desapercibido, ¿verdad? Como pasar como si no los conociera. De hecho, los acusaba de ser espías. Luego, después de haberlos retenido por 3 días, hermanos, les pidió que se fueran y trajeran a Benjamín. Usted recordará, Benjamín era el hermano menor. Mientras que José iba a retener a uno de ellos, hermano, hasta que volvieran. Pero ¿sabe qué pasó en el corazón de sus hermanos? Se turbaron y consideraron que lo que le habían hecho a José muchos años atrás estaba causando la situación de este momento. Así que sin ellos saber que el gobernador frente al cual estaban era José, confesaron, amados hermanos, su culpa por lo que le habían hecho. Usted puede ver lo que dice Génesis 42, versículos 21 al 24, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso han venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. ¿Qué le parece, amados hermanos? La última vez que José había visto a sus hermanos era cuando lo vendieron, cuando lo habían vendido a Egipto. Hace ya muchos años. ¿Y le parece que cuando los volvió a ver fue el momento del cumplimiento de los sueños por los cuales lo habían vendido? Y en ese preciso momento también sus hermanos confesaron su culpabilidad por lo que habían hecho. ¿Sabe? En ese momento José se dio cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos. Tanto así que ellos lo habían confesado delante de él, aun cuando sus hermanos no sabían que era José el que estaba ahí delante de ellos. ¿Se da cuenta cómo el Señor acomoda todas las cosas? ¿Se da cuenta cómo el Señor sana las heridas? ¿Se da cuenta cómo el Señor, nuestro Dios, acomoda, ¿verdad? Arregla los malentendidos del pasado. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, probablemente hoy haya problemas familiares en las familias, en donde los hermanos, como con José, ¿verdad? Entre los hermanos no hay comunicación, es más, se odian, es más, hay rencor, hay ese odio.
Probablemente entre los padres y los hijos pasa lo mismo. Probablemente de los hijos para con los padres. Probablemente entre las parejas. Pero déjame te digo algo. Si verdaderamente te arrepientes y si verdaderamente ahora amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, el Señor va a venir a hacer un amado hermano, va a venir a traer una sanidad a tu alma tremenda. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando probablemente puedan estar viviendo una situación similar a la que vivió José, en donde sus vidas fueron humilladas, en donde fueron golpeados incluso, en donde fueron dañados emocionalmente. No voy a entender, pero déjame te digo algo, que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, el Señor puede venir a hacer algo hermoso en ti. Hermoso es esto, amados hermanos. Qué hermoso es esto. Usted recuerda en la historia que José retiene a Simeón, a uno de sus hermanos, mientras que los demás hermanos regresan a Canaán para traer a Benjamín, que era lo que José había pedido. Después de que lo traen a Benjamín, José les permitió irse. Pero ¿sabe? En la palabra de Dios podemos ver que José les pone una trampa y les pone una copa de plata en el costal de Benjamín. ¿Y sabe qué hace? Los retiene y les dice a los hermanos que Benjamín se va a quedar como esclavo en Egipto. Pero ¿sabe qué pasó en los corazones y en las vidas de los hermanos, de los otros hermanos? Se postraron en tierra y le rogaron a José por la vida de Benjamín. Eso usted lo puede ver en Génesis 44. Pero nosotros por cuestiones de tiempo vamos a pasarnos hasta Génesis 45, versículos del 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros». Por favor, amado hermano, subraye esto en su Biblia, dice José: «Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto». Rápidamente pásese a Génesis 50:20. Dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Amado hermano, había llegado el momento de las respuestas para tantas preguntas de José. Había llegado el tiempo para el plan de Dios, para que la misión de José en Egipto se diera a conocer por completo. Amados hermanos, era el mismo plan que había empezado muchos años antes
en Canaán, con los 2 sueños que había tenido José, causando ese odio a la vida de sus hermanos, que después lo ven en Egipto. Sin embargo, amados hermanos, y esos hechos fueron como herramientas que Dios utilizó para que sucediera su voluntad, la voluntad de Dios. Amado hermano, ponga mucha atención a lo que le voy a decir, por favor, porque esta es la base de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos escudriñado el día de hoy. Fue Dios quien envió a José a Egipto y no sus hermanos. Fue Dios quien lo situó en la casa de Potifar y le dio gracia frente a él. Y fue él también quien lo llevó a prisión. Fue Dios quien le dio los sueños a los 2 oficiales del faraón, al copero y al panadero. Fue Dios quien le dio a José la interpretación de los sueños. Fue Dios quien 2 años después le dio a Faraón aquellos sueños. Fue Dios quien le dio la interpretación a José para que le interpretase, ¿verdad?, estos sueños al Faraón. Fue Dios, amado hermano, quien hizo a José gobernador de Egipto. Fue Dios quien trajo a los hermanos a postrarse frente a José en Egipto y a confesar su culpa frente a él. Fue Dios el quien perseveró y preservó, amados hermanos, la vida del pueblo de Israel. Amados hermanos, yo no sé si usted me pueda comprender todo esto. Yo le pido a mi Dios que sea de esa manera. Pero todo lo que vivió José fue porque lo permitió Dios en su perfecta voluntad. ¿Para qué? Para que llegase el tiempo, para que se cumpliese el plan de Él, para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. Recuerde el sueño del faraón, recuerde lo que estaba pasando. 7 años de abundancia, pero posteriormente iba a haber 7 años de hambre, de escasez. Y Dios había puesto a José como segundo al mando de toda la tierra de Egipto para proveer al pueblo de Israel de alimento. ¿Sí me doy a entender? ¿Se da cuenta del trasfondo de todo esto? ¿Se da cuenta del trasfondo de la vida de José? Es algo tremendo. Es algo tremendo. Como decíamos hace unos minutos atrás, probablemente José tenía 1001 preguntas en su mente. ¿Por qué me están sucediendo estas cosas a mí? ¿Por qué? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, si yo no he renegado en contra de Dios, si yo no he vuelto atrás, sino al contrario, yo he perseverado, ¿por qué ha pasado todo esto a mi vida? Amado hermano, probablemente usted tenga muchas de estas preguntas también en su mente y en su corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me han sucedido todas estas cosas? Déjeme le digo algo. Todo lo que usted ha vivido, todo lo que al día de hoy sigue viviendo, es porque Dios tiene un plan y un propósito, tanto para usted como para los demás. Tanto para usted como para la gente que le rodea. Así como pasó con José. José fue puesto en segundo al mando de la tierra de Egipto para darle de comer al pueblo de Dios, para darle de comer al pueblo de Israel y no se exterminara en ese momento el pueblo. Es cuestión de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma a nuestro Dios. Porque así usted va a entender
que todas las cosas obran para bien, como lo veíamos al principio de este mensaje. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por último, le repito las dos preguntas con las que arrancamos esta predicación, esta enseñanza. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Estás preparado para aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Sea lo que sea que Dios tiene para ti, así como le ocurrió a José. Con esto cierro, amados hermanos. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer nuestro Maestro? ¿Qué tuvo que pasar Jesús en esta tierra? Usted y yo lo sabemos. Tuvo que pasar problemas, dificultades, obstáculos, golpes. Tuvo que pasar infinidad de cosas Jesús en esta tierra. Pero por amor, resistió. Pero por amor, llegó hasta la cruz del Calvario, hasta ese madero, por usted y por mí, para darnos salvación y vida eterna. A ese grado llegó nuestro amado Maestro, a ese grado llegó Jesús. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por amor, por usted y por mí. Repito, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por amor? Él murió en esa cruz por amor a ti, para perdonarte. ¿Estás tú dispuesto también a perdonar? ¿Se me da a entender? ¿Estás preparado para aceptar la voluntad de Dios en tu vida? A pesar de que tengas que pasar situaciones complicadas, difíciles, adversas, ¿estás preparado para aceptar la voluntad de Dios? Yo te invito a que cierres ahí tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y que reflexiones en todo esto que hemos visto. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, queremos darte las gracias por tu palabra. Sabemos que tu voluntad es perfecta. Sabemos que eres fiel y verdadero. Sabemos, oh Dios, que es necesario que nosotros pasemos por problemas, por dificultades, para poder aprender. Es necesario pasar por luchas, por pruebas, porque tú estás trabajando en nuestras vidas para que se pueda cumplir un propósito. Y sabemos que ese propósito es perfecto. Gracias, Señor, por haber entregado vida en ese madero, por amor, por cada uno de nosotros. Que hoy en esta noche, que hoy en esta mañana, nosotros podamos decir: estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, oh Dios. Estoy dispuesto a entregar mi vida por alcanzar más almas para ti. Estoy dispuesto. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Haz lo que tengas que hacer en mi vida para que se cumpla tu voluntad, para que se cumpla tu propósito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, porque ese amor es un amor incondicional. Porque ese amor es un amor que nadie, absolutamente nadie, va a poder siquiera compararse, ni siquiera podrá ser similar
porque así como lo decíamos en un inicio, tú eres amor. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros podamos ser también fuente de amor, que podamos ser ese reflejo de amor para con los que nos rodean. Gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un tiempo, repito, como lo decía en un inicio, un tiempo de reflexión, un tiempo en que es necesario replantearnos muchas cosas y poder decir, voy a terminar este 2020 en victoria, voy a terminar este 2020 en amor, voy a terminar dando lo mejor de mí para mi Señor. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y yo le invito, amado hermano, a que no claudique, sino que siga adelante, siga esforzándose, siga siendo valiente. Porque, amado hermano, la carrera ciertamente no es fácil. Ciertamente llegar a la meta no es fácil. Pero, amado hermano, tómese de la mano del Maestro. Tómese de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar juntos a la meta, para poder decir, hemos triunfado. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.